Bueno, buenas tardes a todos y todas y a los amigos y amigas que están en el Zoom. La verdad que presentar a Víctor Hugo es muy fácil porque no solo es muy conocido, sino muy querido. Lo conocimos como relator de fútbol, pero en esos relatos futbolísticos él generó situaciones muy hermosas, como cuando el Diego, en el mejor gol de los mundiales, habló así, espontáneamente, del barrilete cósmico. Recordamos también cuando con el Diego hacían de zurda. Realmente era un placer escuchar. Pero aparte, la otra cuestión que siempre nos llamó la atención, que Víctor Hugo, aparte de ser un gran relator futbolístico, iba introduciendo elementos que hacían al pensamiento y a la vida de los que estaban escuchando. Por lo tanto, nosotros decimos que no solo fue un relator, sino que vertía y sigue vertiendo impresiones, imágenes y tomas de posición en distintas circunstancias. Libró y sigue librando una batalla contra algunos medios dominantes de la comunicación social. Y digo dominantes porque no quiero decir hegemónicos. Si uno dice hegemónicos, da como que está cerrado y que esos van a seguir siendo. Yo digo mejor medios dominantes y, como decía el comandante Chávez, por ahora. De Víctor Hugo podemos describirlo con dos palabras, que es la coherencia y la templanza. La coherencia, que siempre mantuvo las mismas posiciones, y la templanza, que mantuvo esas posiciones aún en circunstancias adversas. Bueno, es un gusto, es un placer que esté. Más que nada, cuando estamos viviendo situaciones y que pensamos que es fundamental el modo con que se comunica, qué se comunica, por qué se comunica. Como decía Néstor, con nuestras verdades relativas. No creemos en los absolutismos, pero la verdad relativa que siempre Víctor Hugo nos plantea es algo que nos conmueve en el corazón y nos ayuda a pensar por dónde tenemos que ir. Víctor Hugo. Muchas gracias, Carlos. ¿Voy a mirar la cámara o miro tranquilo a la gente? Como vos quieras. No, pero ¿cómo se estila? No, miramos a todos. Bueno, más o menos, para tener de referencia también a los amigos que van a seguir esto por Zoom. Exacto. Yo digo estas cosas con un poco de cuidado porque la verdad es que, pese a ser un hombre de la comunicación, estoy bastante afuera de todo lo que es el mundo ya más avanzado de redes sociales, etcétera. No transito por las redes sociales, no conozco mucho de eso, pero tengo algún Zoom que otro hecho, así que con mucho gusto vamos a charlar también con los amigos que nos están recibiendo aquí y a los presentes, que me da tanto gusto. Como decía Carlos, le da calor humano, es decir, uno hablar a una cámara no es lo mismo que hablarle a la gente y encontrar miradas, encontrar gestos de acuerdo o desacuerdo, como inevitablemente se producen. Yo pensaba en esta charla cuando buscábamos un título, y era difícil porque tratar de concentrar en un nombre todo lo que nos está pasando en materia de comunicación, no solo en la Argentina, se hace muy difícil.
Han cambiado tanto los tiempos y los parámetros desde que yo empecé en esta profesión hasta ahora. Ha cambiado mucho cada uno de los elementos que hacen al periodismo, porque ahora la mentira es aceptada, es decir, la mentira es parte del juego, con la misma naturalidad con la que la verdad era la búsqueda que teníamos, la verdad objetiva. Verdades no tiene ninguna persona exactamente, pero hay verdades objetivas. Un partido termina 2-1, eso es lo que no se puede modificar, y en este país han modificado el resultado de los partidos, podría decirse, en la medida en que en los hechos que nos importan han modificado absolutamente todo. Tenemos un ejemplo ahora. Lo tuvimos en el pasado inmediato muy claramente, lo que sucedió en materia de comunicación con el suicidio de Nisman. Fíjense ustedes el inmenso poder mediático que puede haber para que eso pueda ser puesto mínimamente en duda. Un hecho tan claro, tan contundente, que no tiene un solo elemento para pensarlo de otra manera, consiguieron hasta una especie de fallo de la justicia respecto a que había sido un crimen, una intencionalidad política muy aviesa, pero al mismo tiempo muy exitosa. Ahora tenemos una especie de segundo suicidio de Nisman, pero convertido también en un crimen. Es decir, los criminales son los atacados. Hace pocas horas, pocos días, la vicepresidenta de la República fue atacada en un hecho que vimos absolutamente todos. Y yo quiero recorrer con ustedes algunos, por eso me traje estas anotaciones, que no son apuntes, en realidad es lo que hoy de mañana tenía en mi trabajo en la radio para relacionarme con el operador. Decimos qué audios, qué voces vamos a escuchar, le ponemos un número y entonces mientras uno habla le va diciendo al operador audio 8, audio 7 o cosas por el estilo, para que él inmediatamente lo busque y corone las palabras que uno está diciendo por radio con el audio en cuestión. Esto es lo que me traje ahora. Estamos viendo el atentado, está muy claro, no hay nada que discutir, y sin embargo están consiguiendo que sea un supuesto atentado. Esto es la comunicación, este es el inmenso poder que se puede llegar a tener. Entre paréntesis, piensen ustedes que los chilenos se hicieron arrancar los ojos en muchos casos. Aquí hay luchadores sindicales que habrán visto con una profunda admiración, y todos como ciudadanos, lo que fue la lucha de Chile en 2019. De verdad que les arrancaron los ojos, le tiraban a la cara los carabineros, que deben ser de las policías más bravas que tenemos en Chile. Algunos murieron, otros pasaron cárcel, otros están todavía en la cárcel. Y esa lucha daba pie a una constitución, y esa constitución fue votada en contra por el 70% de la gente. Miren ustedes lo que es el poder de la comunicación, porque hasta hace 2 o 3 o 4 meses, la constitución, a mí me regalaron la constitución, tengo el libro de la constitución de Chile, porque era evidente que eso se iba a votar. Todos los medios chilenos, todos los que tienen un impacto, una llegada a la gente, son de derecha. Esos medios de derecha, mancomunadamente, sin necesidad de la concentración espantosa que tiene la Argentina, actuaron al mismo tiempo y en el mismo sentido contra la Constitución. Y lograron convencer a la gente, de los cuales no habrán leído la Constitución ni el 0,3%, lograron que 70% de las personas votaran en contra de la Constitución, que era votar todavía a favor de la Constitución de Pinochet. Esto consiguen los medios de comunicación hoy día, medios de descomunicación en realidad, como dice el escritor y amigo Rodolfo Braselli en una buena definición, sirven para descomunicar. En Estados Unidos, una universidad de Minnesota hizo una investigación y llegó a la conclusión de que están mejores informados los que no consumen noticias que los que miran Fox. Porque mirar Fox es mirar tantas mentiras que uno termina profundamente desinformado. En vez de estar informado más 2, está informado menos 10. Hace 2 o 3 días llegó la información de que en Estados Unidos la investigación de otras universidades llegó a la conclusión de que el pueblo, en el 50% dice, si dejáramos de mirar noticias durante un mes, sobre todo esas noticias que surgen de la confrontación política, seríamos más felices. Y fíjense ustedes cuántas veces cada uno de nosotros apaga la televisión y dice no puedo más. Pero no puedo más en serio, no hay manera de sobrellevar esa mentira, porque uno siempre se tienta en el zapping, a ver qué está diciendo cada cual. Con algunos puede estar de acuerdo, muy pocos, y con los más no puede
estar en desacuerdo porque ese desencuentro es con todo lo que ética y moralmente nosotros concebimos de la vida. Entonces es como un tsunami que nos arrasa, que nos lleva por delante, que nos devasta. Y en consecuencia, apagar el televisor es un método, un mecanismo de defensa, finalmente. Yo me anoté acá, por ejemplo, en La Nación Más, dicen que el atacante puede ser un fanático amante de Cristina. Miren ustedes lo que hay detrás de esa información. Es decir, uno pone la televisión, está tranquilo en su casa, mate, y de repente alguien está diciendo en La Nación Más que el ataque fue perpetrado por un amante de Cristina, un fanático amante de Cristina. Con lo cual, uno queda choqueado. No puede ser que se animen a esa mentira. Y ahí viene la pregunta, ¿y por qué se animan? Y porque tienen mucho poder. El poder que han concentrado y que determina que hayan conseguido anular la capacidad de pensamiento y la inteligencia de millones de personas en la Argentina, porque no es a 1000 que le hacen daño. Millones de personas están tomadas por ese veneno que destilan permanentemente. ¿Cómo puede ser que después de lo que vimos, de lo que ya sabemos, de conocer a los culpables, o al culpable o los culpables, parecería que hay que hablar en plural, alguien se anima a decir que el crimen fue cometido por un fanático amante de Cristina, cuando se trata de un neonazi, un personaje de los detestables que vemos permanentemente a través de la televisión y que son usados por los canales en forma muy consecuente para que digan cualquier disparate. A veces los canales no se animan tanto a decir lo que piensan o cómo lo piensan, no se animan a ser tan desagradables. Entonces recurren a la gente que ellos formatearon para que se digan las peores barbaridades. Pero en algunas ocasiones como en esta los están diciendo ellos. Ya estamos bien con las fotos, amiga, que soy de distraerme tremendamente. No me va a sacar bien, por más que insista. No hay perfil que pueda encontrarle la vuelta. En La Nación Más ponen en duda que el arma sea real y que estuviera cargada. Quiero decirles que esto, si fuera televisión, yo les pongo en este momento el video de lo que estoy diciendo. Créanme que esto es palabra por palabra, verdad objetiva. Es decir, vi por televisión que en La Nación Más ponen en duda que el arma sea real. El arma estuvo en el piso, estuvo en la mano de investigadores, de la policía, de la justicia. A nadie se le ocurrió que el arma no fuera real. Pero ellos consiguieron un experto de la CIA, personajes estrambóticos, absurdos, que dice que el arma resultaba demasiado liviana. Claro, cuando uno gatilla, posiblemente el arma va hacia abajo. Y esto a él lo llevaba a pensar, en realidad no lo debe haber pensado, lo quería decir para que lo pensaran otros, porque no puede ser tan imbécil de pensarlo, que el arma era extrañamente muy liviana. O sea que por ahí estaban tirando con una pistola de agua, cosa que dijo la novia, que ahora está inculpada también, o por lo menos señalada hasta este momento, no sé qué pruebas habrá al respecto, pero es lo que ella dijo. Estaba jugando con una pistola de agua. Uno de la CIA, en Radio Mitre, en este caso, en la corporación de Clarín, en un reportaje pretendidamente serio, hacía un análisis del arma. Imaginen ustedes que esto es reírse, mofarse de la gente, porque todos hemos visto que el arma era verdadera, la hemos visto empuñada, la hemos visto en el piso y la sabemos en manos de personas que lo primero que hubieran dicho, porque cayó por ejemplo en manos de la justicia de Comodoro Pi, ¿saben con qué gusto habrían dicho que se trataba de una pistola de juguete o una pistola inofensiva o algo por el estilo? Como no salió la bala, ya la pistola no sirve. ¿Saben cuántas veces se han producido? Ustedes deben conocer episodios de alguien que gatilla y no le sale la bala y estuvieron a punto de matarlo. Yo mostré ayer, en medio de la impaciencia que provoca esta lucha por la comunicación, un ataque en Bulgaria al presidente, en el cual vienen con un arma, lo apuntan, le quiere disparar y no sale el arma, y la sorpresa que tiene la persona que pretendía asesinarlo. Pero de esto esta noche quizás muestro, porque le pedí a mis compañeros que buscaran algunos más, hechos completamente similares a lo que ocurrió el jueves, en ese increíble, desgraciado, tristísimo episodio en el cual una persona viene armada y pone el arma a centímetros de la vicepresidenta procurando matarla. Así que tenemos gente que dice que
el amante de Cristina fue su asesino, gente que dice que el arma no debe ser real, además no debe haber estado cargada, como si el hecho de estar cargada y no disparar pudiera tener el mismo significado de que no estaba cargada. Después en La Nación Más le preguntan a la gente qué hubiera hecho el gobierno si el viernes, en la decisión más acertada de los últimos tiempos de este gobierno, se hubiera producido algún incidente, algún desmán. ¿Quién se hacía cargo? Es decir, están preocupados por el desmán que se podría haber producido y no como alejando el tema de lo que verdaderamente ocurrió el jueves por la noche. Es decir, el peligro estaba en la gente que fue a la Plaza de Mayo a entregar su repudio a lo que había sucedido. Acá me anoté que en La Nación reproducen que el atacante de Cristina en realidad era un militante kirchnerista. Se mataron entre ellos. Este es el mensaje, que muchísima gente que ya no piensa, compra o ni siquiera compra, repite, porque no puede ser que sea tan tonta una persona, pero el ataque fue de un kirchnerista. Entonces, mientras discuten, ponen un panel y uno dice, no, puede ser, porque vos fijate, y el otro no, pero entonces dicen una cosa y dicen la otra, pero lo que queda es lo que finalmente escribió Clarín este fin de semana. La sociedad está atravesada por una sospecha de que no fue un atentado, sino un simulacro. ¿Cómo que la sociedad está atravesada por esto? Crean la idea y la ficción de que esto podría ser, y los mensajes que ustedes conocen muy bien seguramente que son las redes sociales, los mensajes que se daban a propósito de esto, procurando que finalmente esto fue una invención que no tiene ni pies ni cabeza, un supuesto atentado. Y finalmente aparece un periodista que dice, hay mucha gente que no cree en el atentado. Esto en La Nación Más. O sea que La Nación Más dice, hay mucha gente que no cree en el atentado, y Clarín dice, estamos con una sociedad traspasada por la pregunta de si el atentado verdaderamente existió o si el atentado fue un armado de la propia presidenta, de la propia vicepresidenta y de sus seguidores para ganarle afecto, que esto es a lo que le temen naturalmente, a lo que pueda venir en los próximos tiempos respecto a la relación de la sociedad con la señora Cristina Fernández de Kirchner. Pero fíjense que cuando hablamos de La Nación y de Clarín, no estamos hablando de los diarios que uno ve en el kiosco y puede esquivar. Estamos hablando de 300 canales diseminados en todo el país. Estamos hablando de la presencia de sus propios trolls, de la gente que maneja desde esos medios las redes sociales. Y estamos hablando de 20 millones de personas que diariamente consultan a Clarín, a La Nación y a Infobae, ganándole 10-1 a los que consultan aquellos medios que están mucho más comprometidos con la verdad, que directamente tienen un compromiso con la verdad objetiva. La derrota es total, es apabullante. Cuando hablamos de la comunicación, en la Argentina nos encontramos con el peor de todos los países en este momento. No hay ningún lugar en el mundo en el que se haya producido una concentración de este tipo. El New York Times, que es el diario más prestigioso del mundo, no tiene otra cosa que una radio local. En Nueva York que hay una radio, una FM, que emite las noticias y los títulos del New York Times, pero no tiene otra cosa. No tiene 300 canales distribuidos por los Estados Unidos para que su mensaje le llegue totalmente a los otros medios que tienen que acompañar, porque siempre se acompaña al más poderoso, y a toda la gente que mira televisión. No es dueño de la CBS, no tiene un canal de televisión. Entonces, hay matices muy importantes. Tenemos el New York Times, tenemos a Fox News y tenemos a CBS, a ABC, muchos canales que no tienen ninguna relación entre ellos, que verdaderamente están aparte, con lo cual Estados Unidos, con todos sus defectos, tiene un periodismo que funciona muchísimo mejor que el nuestro, por supuesto también con muchas miserias, porque cuando han tenido que cometerlas, lo hicieron, pero mancomunadamente, es decir, cada uno por su lado. Por ejemplo, en la guerra con Irak, todos mintieron, lo mismo que mentía el gobierno, que Irak tenía armas
masivas de destrucción y que por eso había que destruir a Irak, y fueron y mataron 1 millón de personas, con el aval de los diarios. Por lo tanto, cuando digo funcionan mejor que nosotros, no estoy diciendo que funcionan dentro de lo ideal, porque esos diarios no tuvieron mínimamente la personalidad, la ética de buscar su propia información o de no dejarse llevar por un gobierno que en ese momento además estaba a cargo de un borracho y de un sinvergüenza de la calle, de lo peor, como Dick Cheney. Dick Cheney buscando su negocio de petróleo y Bush su posicionamiento político. Y ellos, sabiendo quiénes eran, los acompañaron. Por lo tanto, que no se tome esto como que allí hay un ideal de comunicación, pero lo cumplen mucho mejor. Porque tienen matices, porque tienen la posibilidad de que millones de personas se enteren de las verdades objetivas de cada uno, la que tiene ABC, la que tiene CBS, la que tiene CNN, la que tiene el New York Times, la que tiene Los Ángeles, el diario de Chicago, el diario de Los Ángeles, etc. Acá no. Acá nosotros tenemos un grupo, el Grupo Clarín, que es verdaderamente una mafia que se ha quedado con todo vía la extorsión, puedo desarrollar después cómo un medio de comunicación se convierte en un medio mafioso, que le habla a 300 canales que compró cuando se robó el fútbol y le habla a los diarios que compró con sus manos ensangrentadas por la historia de papel prensa, quedándose con todos los diarios importantes del país. Los Andes de Mendoza es Clarín, La Voz del Interior es Clarín, El Tribuno es Clarín, en distintas provincias, en las importantes, y los que no son Clarín, se les fija en la negociación del papel condiciones por las cuales tienen que repetir el tipo de títulos y de información que sale en Clarín, donde muestran un perfil diferente, pues entonces el papel les va a demorar un poco más, el crédito que le han dado no se lo van a otorgar y así los van a presionar. Lo hicieron en el pasado, fueron encerrando a los viejos dueños de La Voz del Interior, que nació como un diario cordobés, un diario importante, un diario trascendente, o Los Andes, siempre diarios tirando sobre todo Los Andes a conservador, pero con su propio estilo, con su propia manera de ver el mundo. Se lo quedaron en función de conocer las deudas que tenían, sobre esas deudas actuaron y finalmente fueron negociando, se lo compraron y se lo quedaron. Entonces, lo que piensa un diario, en realidad la cúpula que maneja ese diario, y verdaderamente el jefe de esa cúpula, una sola persona que es como el amo absoluto del país, se difunde absolutamente por todos los medios y llega también en forma absoluta a toda la gente. Estamos en una desventaja de 95% a 5%. Por eso después me gustaría hablar de las cadenas nacionales que el gobierno, por debilidad, no ha hecho, porque tiene la obligación de informar a la gente de sus actos de gobierno. Y cuando el 95% de los medios le juega en contra, no va a ir la información que corresponde. Entonces se le está privando a la gente de la información del propio gobierno. Pero eso de la cadena nacional, ojalá que dé el tiempo para que podamos desarrollarlo un poquito más, porque es uno de los elementos más perturbadores con los que uno tiene que confrontar diariamente. Esa manera de ser del gobierno, el poder político, el poder que representa al pueblo, frente a ese poder real que es el que tiene toda la información. Ustedes dirán, pero ¿cómo toda la información? No está página 12. Página 12 vende, qué sé yo, póngale 15, 20.000, 25.000 ejemplares un domingo. Suma todos los otros diarios y llegan al 1.000.000. Entonces, y Tiempo Argentino también, más o menos la misma cifra. Es decir, tenemos el 0,3% o mínimamente ellos tienen el 97% de la información, del papel. Después están los portales, y en los portales también tienen una predominancia excepcional. Consiguen que la gente lea que fue un supuesto atentado tantas veces y en tantos lugares que algunas personas unos millones, terminan diciendo que fue un supuesto atentado. Mire usted lo que ocurre cuando los hechos se producen de esta manera. TN dice que lo de Cristina fue un supuesto atentado. Aparecen dos periodistas divagando sobre el atentado hasta que llegan a la conclusión de que esto está febrilmente fabricado por el gobierno, por una parte del gobierno mínimamente.
Y un periodista de La Nación acompaña todo esto diciendo: algunos medios internacionales hablan del supuesto atentado contra CFK. Mire usted, consiguen que los medios, que son en general de correspondencia con lo neoliberal, en España particularmente, repitan que se trata de un supuesto atentado, donde por otra parte también quieren accionar como tontos, porque no hay manera de ver el atentado y pensar que eso es una comedia, que eso es un sainete, que eso no existió, que eso es un invento. Pero pudiendo ver las imágenes igual en España, como la información que llega va de la mano de la palabra supuesto, también la repiten. Y como inmediatamente están entrenados desde hace muchos años para agregar la palabra corrupción, dicen, son corruptos, no son creíbles, por lo tanto, no es verdad que hayan atentado contra la vicepresidenta de la República. Esto es muy duro de sobrellevar, porque los intereses que tienen acá, los que se han quedado con Telecom, los que se han quedado con Nextel, estoy hablando del grupo Clarín, los que se quedaron con un canal de televisión al cual un candidato muy fuerte al gobierno como Mauricio Macri le puso 15 millones de dólares por lo menos, porque dicen que tiene que seguir poniendo más dinero, han conseguido que sea unánime prácticamente lo que se dice en la televisión de la Argentina, porque se quedaron absolutamente con todo. En España, donde también existen matices, como en Chile, hay predominancia de los medios liberales. Y aunque los matices puedan existir, usted encuentra con que en el país, en el ABC, en el mundo, están también dejando un lugar, un espacio para que el atentado sea supuesto. Imagínese usted, si estamos desinformados muchas veces en la Argentina, lo que es con respecto a la Argentina un ciudadano español, compra inmediatamente lo que está viendo y se queda con la sospecha que es mucho más fácil que el elaborar un pensamiento que tenga lógica y razonabilidad. Me anoté hoy también lo que dijo Joaquín Morales Solá. Es impresionante lo de Morales Solá, que abandonó, tiró por la borda absolutamente todo el crédito que podía tener como periodista, de la derecha, muy de la derecha, pero finalmente podía pensarse hace 20 años que era un periodista serio, un periodista que trataba de corresponderse con ciertas verdades en las que él cree. Uno lo leía con facilidad porque, como daba la cara de esa manera, uno podía discutir con él. Pero ahora no se puede discutir con la mentira. Él dice que el discurso del odio no existía antes del kirchnerismo, por ejemplo, para tomar el kirchnerismo, que es el referente más importante. Él, que fue un defensor acérrimo de la dictadura de 1976 al 83, dice que nunca hubo odio. Imagínense lo que esto significa. Y no hubo odio cuando bombardearon la Plaza de Mayo, no hubo odio cuando destituyeron el gobierno de Perón, no había odio cuando destituyeron a Irigoyen, no había odio cuando asesinaron a Dorrego por orden de la misma élite dominante que hoy quiere quedarse, en realidad ya se quedó con el país, quiere afirmarlo, quiere tomar la llave y tirarla, para que nadie más pueda entrar desde afuera. Estamos hablando para que el pueblo no pueda ingresar a esa posibilidad. Y también dijo que nadie dice, tanto escándalo, fíjense animarse a decir esto por televisión, tanto escándalo por el ataque a la presidenta. ¿De dónde sale toda esta locura? ¿Con qué cómo se puede entender? Cuando le tiraron piedras a Macri, dijeron algo. Primero que sí, que se dijo algo. Segundo que sí, que fue investigado. Pero será lo mismo. Aquellas piedras que le tiraron a Macri en Mar del Plata, que rebotaban en el auto y chau, y se terminaba la historia. Por otra parte, con enormes mentiras de quiénes eran los causantes. No sé si ustedes se acuerdan de aquella persona de campera roja que había estado 4 días antes en un acto de Cristina Fernández en la Villa 31, y había una persona de campera roja entre los que tiraron piedras en Mar del Plata. Y entonces acusaban a esa persona que, naturalmente, por haber estado cerca de Cristina Fernández, poco menos que ella le había mandado a que le tirara piedras a Macri. Bueno, después la justicia falló dándole una modesta cantidad de dinero a la persona que denunció que habían falseado la información, que ella nunca había estado en Mar del Plata, no conocía Mar del Plata, y la habían puesto en la guerrilla de la que ellos mencionaban. Pero Morales Solá quiere emparentar aquello que sucedió en Mar del Plata, las piedras contra Macri, con el atentado
del otro día en el que un revólver a 10 centímetros simplemente no le salió la bala para asesinar y cometer un magnicidio que francamente no hubiera permitido que nosotros estuviéramos sentados acá. El país, América Latina, yo creo que serían otro, pero fundamentalmente la Argentina. Hay un muchacho que se llama Ignacio Barbieri. Ignacio Barbieri es un joven al que señalaron como autor del atentado contra Cristina, que en estas cosas también tenemos que poner la mirada. Lo que le pasa a la gente, que esta manera de comunicar estigmatiza, porque lo señalan un ratito, tienen tanto poder que muchísima gente se enteró y le hicieron la vida imposible a una persona que no tenía nada que ver con el hecho, tan solo para que desviáramos la atención de lo que había sucedido. Cuando hablamos de comunicación, todos los días, si trabajamos como ciudadanos, podemos encontrar una enorme cantidad de mentiras. Yo escribí un libro que se llama, con Alberto Mar, que se llama Batalla Cultural, que es la que todos los días uno intenta dar. Yo estoy aquí con mucho gusto, porque es parte de la batalla. Le hablo con el mismo entusiasmo a quienes están en el Zoom, sean 100 o sean 1000, y a ustedes que están en este lugar, porque todo trabajo que podamos hacer en las células que nosotros integramos, a mí me parece que es importante y que es trascendente para poder refutar la inmensidad de la mentira que nos lanzan a los ciudadanos. Hay personajes que enfrentan todo esto, aquí y en el mundo. Uno de ellos es Íñigo Errejón, y dice que la derecha no respeta las reglas de la democracia, casi que es de perogrullo. Efectivamente, no la respetan porque la democracia es algo que a ellos no les conviene. En la normalidad de los casos, ¿cómo podría ser que el pueblo trabajador vote a favor de la élite dominante si no la vuelven loca, si no le mienten, si no la envenenan? No hay forma. Entonces la comunicación resulta decisiva para que se pueda atentar contra la democracia. ¿Cuál es la manera de hacerlo? Atacar a la clase política. La política es lo único que puede darle una salvaguarda, una protección, una cobija al pueblo. Si no hay democracia, no hay ninguna posibilidad. Esa democracia existe y ellos quieren que la palabra se quede, pero mientras tanto la opacan. La opacan con este ataque persistente de todos los días contra las figuras de la política. En realidad van contra toda la política, pero particularmente con aquellos que dentro de la política son referentes que los pueden enfrentar y ganarles. Ellos no quieren esa democracia en la cual puedan ganar las izquierdas de Chile, de la Argentina, de Brasil o de Ecuador. No lo quieren. Y para luchar contra eso tienen una enorme liga internacional neoliberal que tiene siempre como espadachines más importantes a las embajadas de los Estados Unidos. Ustedes ven permanentemente el desastre que hace con nuestro sentido de la soberanía el embajador de los Estados Unidos, el tal Stanley, que ahora tenemos entre nosotros. Pero si ustedes leen determinados libros como Wikimedia Leaks de Becerra y Lacunza, no Lacunza el ministro, se van a enterar de cómo han sido cada uno de los hechos manejados por las embajadas de Estados Unidos y las embajadas paralelas, que son las ONG, alimentadas permanentemente con dinero de los Estados Unidos para enloquecer la vida de los países y enloquecer a la democracia, opacarla, aniquilarla, eclipsarla casi de una manera definitiva. La democracia les permite decir viva la democracia cuando ganan, pero cuando pierden, como tendría que suceder siempre, si votan 10 y de los 10, 8 son pobres, y 2 son los ricos, 1 y medio es el rico. Los 8 tendrían que votar aquellos que van a procurar establecer leyes y defensas, mecanismos, para que estos 8 estén un poco mejor. No sé si para salir totalmente del atolladero que significa el capitalismo, pero por lo menos para humanizar la relación de brutalidad y de desigualdad que permanentemente se tiene en el mundo, ya no solamente en la Argentina. Entonces, 8-2, para ellos no es negocio, entonces hay que trabajar sobre esos 8, los 2 ya los tenemos. En la ciudad de Buenos Aires, en la ciudad que nos toca vivir, lamentablemente tienen 6, por lo menos, de cada 10. Ahí no tienen que trabajar tanto. Pero en líneas generales, con el país, con los conurbanos de Córdoba, de Mendoza y particularmente el conurbano de Rosario y de Buenos Aires, tienen que trabajar muy seriamente, todos los días. ¿De qué manera? Bueno, con estas mentiras,
con haber conseguido que en el 2015 los medios de comunicación modificaran el resultado de una elección. Y eso sí que es trabajar en contra de la democracia o a favor de la democracia que a ellos les sirve. Empezaron en enero de 2015 acusando del asesinato de Nisman a la presidenta de la República. No hubo asesinato. Uno podría recorrer el camino de todo lo que dijeron sobre el tema de la muerte de Nisman, del suicidio de Nisman. Pero consiguieron crear primero la posibilidad en la mente de la gente, no la posibilidad jurídica, no la posibilidad de lo que son los hechos en sí mismos. Nisman se dio flor de tiro en el baño de su casa, encerrado por dentro en su casa, sin que nadie hubiera entrado ni salido de ese lugar, y lo dijeron 25 peritos de la Corte Suprema, y lo dijo la fiscal Fein prácticamente de manera inmediata, y todas las pruebas que buscaron para que fuera un homicidio, ninguna prosperó. Todas las mentiras que dijeron, desde el chino, ¿se acuerdan el chino aquel que supuestamente podía haber sido el asesino? Después el comando iraní-venezolano preparado por Fidel Castro, después la llegada del buque Bush con iraníes que venían a festejar que lo habían matado a Nisman. Cada uno de estos hechos son los que se permiten desde una comunicación que está, sí, atravesada por la mentira. En episodios muy dolorosos como el de Santiago Maldonado, fueron capaces de inventar, cuando lo buscábamos a Santiago, fueron capaces de inventar que había un pueblo donde todos eran iguales, parecidos a Maldonado. Es decir, llegar a ese extremo en el que el ADN o lo que fuere de toda una ciudad, de todo un pueblo, era parecido por lo menos al de Santiago Maldonado, hay que tener ya no solamente imaginación, sino un inmenso poder para poder establecer. Bueno, en 2015 apareció eso de el crimen inventado con una Cristina Fernández de Kirchner que pasaba a ser la asesina, con el único argumento de que hizo una denuncia, a los 4 días lo matan. No podía ser al revés, no podía ser. Hizo una denuncia y los contrarios a Cristina Kirchner a los 4 días lo mataron porque era una manera de tirarle el cadáver a Cristina Kirchner. Es decir, es un razonamiento elemental que se podría hacer si uno tuviera la mínima posibilidad de sospechar que aquello había sido un crimen. Pero esas mentiras les duran 3 meses, 4 meses, después se van diluyendo y tienen que reproducirlas y tienen que seguir atacando a la democracia. Y entonces inventaron aquello de la cuenta de Máximo Kirchner, ¿se acuerdan? 60 millones de dólares en el Caribe. Y entonces yo me acuerdo de ir con los taxistas, que son una gente muy particular en la ciudad de Buenos Aires, ir con el taxista que se diera vuelta y ¿qué me dice de este ladrón con 60 millones de dólares ahí en el Caribe? Era muy difícil explicarles a cada uno la mentira que esto significaba. Y la Embajada de Estados Unidos deliberadamente demoró la información, que llegó a los 3 años o 4 años, cuando ya nada se podía hacer y ya habían transcurrido las elecciones. Pero ellos conseguían otra vez ir contra la democracia porque el hijo de la presidenta, que a su vez era asesina, había robado 60 millones de dólares y los tenía perdidos en un banco que, dicho sea de paso, ni siquiera existía. Cuando esto se empieza a diluir, el ministro Axel Kicillof se convierte en el ladrón de YPF. Y había robado millones de dólares también de sueldos que no le correspondían. Cuando se sabe, eso se supo más rápido, les duró poco, que Kicillof había donado de antemano, que nunca quiso cobrar un centavo de YPF, era tarde. Hace 6, 7 meses encontré una persona que en una cena, en una conversación de esas que uno tiene la mala suerte de estar en alguna ocasión, decía que Kicillof se había sacado dinero de YPF, o sea que las mentiras perduran. Pero luego, con una presidenta asesina, con el hijo ladrón y con su ministro preferido, también ladrón, pasó junio, pasó julio, había que inventar alguna cosa, y allá por octubre, noviembre, al candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, que decide la elección, lo acusaron de un triple crimen, le inventaron un sobrenombre, La Morsa, y con eso de La Morsa, y la gente repitiéndolo, y sobre todo los medios dándole manija todos los días, consiguieron que hasta en la provincia de Buenos Aires, donde se suponía claramente, además, que se tenía que ganar por parte del oficialismo, tampoco se pudo ganar allí. ¿Qué queda de la democracia? Cuando durante todo un año, justamente de las elecciones, proceden de esa manera. Esa es la comunicación ganadora y esa es la responsabilidad que nosotros tenemos para dar una batalla cultural todos los días. Es batalla por la información, en realidad. Batalla por hacer entender a la gente que detrás de cada información hay un interés, hay una mentira. Cuando ellos ganaron la elección,
cuando se quedaron con Macri como un delegado de Héctor Mañeto al frente del gobierno, aprovecharon para quedarse absolutamente con todo y además envilecieron el país a extremos insoportables. La justicia fue redondeada como una actividad mafiosa justamente por el macrismo. Los medios de comunicación se desplazaron a placer porque uno de los primeros actos de ese gobierno neoliberal fue terminar con la ley de medios, que les resultaba una molestia. Es decir, lo hicieron absolutamente todo. Tanto hicieron que con solo 4 años de gobierno dejaron un país muy difícil. Bueno, salvo que tengamos capacidad confrontativa. Salvo que alguien se ponga las pilas y quiera ponerse un poco dentro de la historia y hacer las cosas de una vez por todas como corresponde. Y de la pelea que todos estamos necesitando. Y no esté dejando pasar todo este tiempo de la mano de la impotencia que cada uno de nosotros siente por estos episodios que están marcando la vida de la Argentina a fuego, que están haciendo un enorme dueño y del que ellos siempre pretenden salir bien parados y en la mayoría de los casos lo consiguen. Pablo Iglesias, al que ustedes conocerán muy bien, un líder de Podemos en España, en un audio que pasábamos hoy, dice: la derecha de todo el mundo usa la fake news y el lawfare para perseguir opositores. Bueno, lo que sucede permanentemente en la Argentina, lo que estamos viendo con este increíble juicio de Vialidad. Fíjense ustedes lo que se consigue con la comunicación. Vialidad es un juicio que lleva ya 3 años de presencia de testigos que van a declarar, llevados muchas veces por los propios acusadores de Vialidad o del gobierno neoliberal. No consiguieron uno solo que dijera algo que le sirviera a la acusación. Por eso el tal Luciani, cuando vio el expediente, dijo: de acá no me sirve nada. Y empezó a tomar cosas de otros lados frente a las cuales no existía la mínima defensa. Todo lo que el derecho procesal indica para la Argentina y en líneas generales para el mundo entero ha sido desoído porque ellos comunican como se les da la gana. ¿Ustedes creen que en esos 3 años en los que iban testigos a declarar salió una nota en Clarín o La Nación diciendo el testigo tal negó que fuera verdad tal y cual hecho? No. Durante 3 años se ignoraron el episodio. El único que lo contaba permanentemente era Tuni Coleman en Página 12. 134 notas se escribió, contra prácticamente 0 nota de los medios dominantes. Bueno, como decimos, la relación de poder es muy fuerte para ellos y cuando empieza Luciani, de pronto borran todo lo que no hicieron para hacer la contribución más grande que se pueda a la brutal mentira dentro de la cual se está desarrollando este juicio que llevan adelante estos fiscales impresentables, de vergüenza, de Luciani, de Mola, con los 3 jueces a los que le hablan diciendo: señor juez, tenga en cuenta su señoría, y son los compañeros del equipo de fútbol donde están jugando permanentemente, en un equipo que se llama Liverpool, para deshonra del querido Liverpool montevideano. Se llaman Liverpool y son un acorazado judicial que se reúnen allí en torno al que fuera presidente de la República y que posiblemente sea otra vez candidato de la República, en un lugar que se llama Los Abrojos, a jugar al fútbol. Entonces están todos en un simulacro. Los fiscales salen del expediente porque no les sirve y le hablan a jueces que son truchos. Y los jueces truchos van a fallar a nombre de los medios de comunicación que nunca informaron, pero que ahora están trabajando para que esos jueces no tengan salida. Si se dieran un baño de decencia, Jiménez Uriburu, Gorini y el otro juez, cuyo nombre no me sale ahora, si se dieran un baño de decencia, igual no podrían fallar como corresponde en este juicio que ni siquiera debió empezar. No podrían porque están totalmente tomados y dominados por lo que esos medios de comunicación están esperando. No podrían vivir, no podrían vivir. Ustedes recordarán cuando desde esos medios decían por el doctor Freiler que los medios decían del doctor Freiler que era el culpable de tener una casa, cosa que después los propios denunciantes dijeron que no,
para sacarlo, porque a Clarín se le antojaba que no podía ser el que estuviese en la cámara en la que integraba Freiler. Y lo hicieron también en nombre de todas las mentiras, con la complicidad de la Corte Suprema. Ustedes saben que en este país existe una Corte Suprema que un día tomó de rehén a un senador que tenía que ir al Consejo de la Magistratura. Disculpe, estoy un poquito mareado, debo estar cansado. Tenía que ir al Consejo de la Magistratura y a ese senador, Lorenzetti, lo dejó sentado durante varias horas mientras el gobierno neoliberal accionaba en el Consejo de la Magistratura para echarlo a Freiler. Lo que quería contar sobre Freiler era, ustedes recordarán cómo le mandaban a atacar a los hijos de Freiler, que fueran por él. Bueno, ese tipo de violencia y de desgaste sufrirían inmediatamente estos jueces si pudieran tener el decoro, el coraje, la decencia de fallar como corresponde en el juicio de vialidad. No tienen margen para hacerlo. Como no lo tenía el margen en el juicio de Once. En Once tuvimos una verdadera tragedia porque una persona se durmió, no levantó a tiempo el freno de mano, así como tantos accidentes. Pero como convenía, inventaron una cuestión política que terminó con gente presa durante muchos años. Y también era una invención del poder de los medios. No me acuerdo cómo eran los jueces, pero no tenían salida. Si usted tiene 1000 horas, muchas más, de televisión y toda la tinta que puedan imaginar diciendo que se trataba de una cuestión de corrupción, aquello que se simplificaba claramente en un hombre que o se durmió o vaya a saber qué le pasó o se desvaneció, y no levantó un freno de mano. Levantando el freno de mano no hubiéramos tenido la tragedia de Once. Ellos son plenamente conscientes de eso. No obstante, fueron capaces de llevar adelante un juicio que a los jueces los dejaba sin salida. Quiere decir que aún jueces decentes no pueden escaparse al valor de la comunicación. Ahí estamos perfectamente dentro del tema de cuál es el tipo de comunicación que tenemos hoy día en la Argentina. Es una comunicación que gobierna, es una comunicación que desde ese lugar nos está diciendo permanentemente quiénes son culpables, quiénes son inocentes, qué es lo que tenemos que hacer como sociedad. Es decir, excedieron muy ampliamente la siempre preponderancia que los medios pudieron tener históricamente en la vida de las sociedades. Siempre hubo algo de poder mediático. Decían que era el cuarto poder, pero del cuarto poder al primer poder hay una distancia enorme de años, de décadas, que transcurrieron a favor de que quienes gobiernan ahora sean los que comunican la información en la República Argentina. El Papa llegó a utilizar, tenía el audio aquí, hoy no me dio el tiempo para pasarlo, pero sí anoche en la televisión. El Papa dice una expresión que es extraña dicha por un Papa. Habla de la coprofilia, del periodismo que es caca. Esto lo dice con tales palabras el Papa, es decir, ya no se puede andar con muchas vueltas académicas para decir qué tipo de periodismo es el que tenemos que sobrellevar en la República Argentina. Hace unas horas en España, ayer, una tal Pilar Rahola, que es una funcionaria desde el periodismo de la derecha española, dijo que el gobierno está usando el atentado para criminalizar la oposición. Esto es lo que escuchan los españoles de una periodista importante, con nombre, la mayoría son de derecha y la izquierda tiene muy poca presencia, como sucede también en la Argentina. Y entonces, aún con medios que tienen sus matices, sin estar concentrados, lo que va hacia el ciudadano español, lo que va al ciudadano francés por Le Monde, por Figaro, lo que va al ciudadano de Inglaterra, salvo por The Guardian, lo que va a los ciudadanos de los Estados Unidos, a través de prácticamente todos los medios que ellos tienen allí, es que no hubo un atentado, que fue un simulacro, y que fue un simulacro que ahora ese gobierno usa esa comedia para criminalizar a la oposición. Es decir, no se le podría decir nada a la oposición mediática y política, que es la que tanto ha colaborado para que lleguemos a este estado de cosas. La comunicación que lleva además el sello indeleble, imprescriptible del odio, porque esto tiene que ver con eso. Es inaudito, casi inadmisible que la sociedad argentina haya olvidado algunos de los episodios.
La sociedad en su conjunto, la mayoría de ustedes presumo que no, pero ustedes se dan cuenta que de lo que fue el bombardeo de Plaza de Mayo, poco se sabía hasta que empezó la discusión de los últimos años. Era como una especie de secreto. Ellos consiguieron, en la comunicación de aquel tiempo, decir que lo grave de aquel día había sido la quema de las iglesias, no el bombardeo que había asesinado a 400 personas en la Plaza de Mayo. Consiguen ocultar aquello y mucho más ahora que tomaron totalmente el control de los medios de comunicación. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, por debilidad de los gobiernos, por errores de todos los gobiernos, y cuando digo todos, son todos. Ninguno queda afuera desde la democracia para acá. Podría decir que Alfonsín resistió bastante bien cuando le exigían que diera Radio Mitre a Mañeto y él se negaba. Y por negarse, le hicieron la guerra que le hicieron, que determinó que el primero en enfrentarse al grupo Clarín de los hombres de la política fuera Néstor Kirchner. Ustedes se acuerdan cuando él decía, yo les pido que lean el Clarín, que lean ese diario, para que se den cuenta de qué manera juega contra la felicidad, la capacidad de información o lo que fuera del pueblo argentino. Pero después todos han contribuido a incrementar ese poder, porque es muy difícil. Cuando Rodríguez Sá fue a gobernar en aquel momento de los 5 presidentes, entró a la Casa de Gobierno y se sentó en el lugar desde donde se supone que era su escritorio, desde donde iba a dirigir el país, había una sola carpeta sobre la mesa. Lo cuenta el propio Rodríguez Sá, lo ha contado en más de una ocasión. Esa sola carpeta era una carpeta de Clarín, en la cual le decían qué era lo que debía hacer. Como escribano, el hombre de la nación, le dijo a Néstor Kirchner qué era lo que tenía que hacer. Por suerte no le llegó el apunte, y por suerte Rodríguez Sá no llegó a instrumentar, quizás se hubiera negado, me dan ganas de pensar que se hubiera negado, a hacer lo que le estaba diciendo Clarín, pero todos fueron acomodándose al poder enorme, al poder extorsivo, porque no se puede resistir. Ahora tenemos a quienes se declararon bajo extorsión desde el primer día de gobierno en la Argentina. Yo lo digo con mucho pesar. Como todos ustedes, deseo que al gobierno le vaya de la mejor manera, porque sé además lo que se nos viene si esto no ocurre, si el gobierno no se afirma de alguna manera y consigue superar las elecciones del año 23. Pero, al mismo tiempo, uno no puede dejar de lamentar cada uno de los episodios de debilidad que tenemos en la confrontación con el poder real. Ustedes saben que hay una pauta que se le da al Grupo Clarín de miles de millones de pesos, que van a pagar los salarios de quienes trabajan en Clarín, pero finalmente engrosan los bolsillos del mismo señor que todo lo domina. ¿Cómo puede ser que el gobierno no haya modificado la pauta publicitaria? ¿Cómo puede ser que no se haya ocupado de ese tema? ¿Cómo puede ser que hace 3 meses, y me consta, el presidente de la República, en la enorme cantidad de dinero que le daban, llamó al jefe de medios para decirle que le dieran más dinero todavía, no sé si 200 o 300 millones más, pero muchísimo dinero? Entonces, se acrecienta desde el poder político, desde el que tiene que luchar contra el poder real, se acrecienta el poderío de la gente que va contra la democracia, contra los sectores populares, finalmente contra lo que llamamos el pueblo. Y esto es lo que a mí me tiene aturdido cada día, en la cual tengo que vivir eligiendo, como en este momento, cuáles son las palabras para no herirme a mí mismo, porque entre todas las personas que quisieran que las cosas fueran de otra manera, me cuento. Y no hay manera de que se pueda romper ese maleficio de que el poder real hace lo que se le antoja. A mí no me gusta, francamente, que ahora se le dé a los ojeros el dólar soja. ¿Por qué se le da a los ojeros? ¿Por qué no a las pymes? ¿Por qué no a los vinos? A los ojeros, porque tienen más poder. Porque lo que determina los comportamientos de los gobiernos es la relación de poderes. Y esos se quedaron como delincuentes que estaban estafando al propio país, a sus conciudadanos, mientras crecía la inflación y mientras aumentaba el hambre en la Argentina, se quedaron con su producción en las silobolsas. En todo caso, sacaban la producción de las silobolsas, algunos de ellos, naturalmente no todos, para contrabandearlo. Y se reían y se sacaban la foto y mostraban las silobolsas y lo hacían como
felicitándose por el ingenio que habían tenido para el invento de las silobolsas, que es relativamente reciente y que permite mantener todos los granos, todo lo que está ahí adentro, sin mácula de ningún tipo. Es decir, siempre podrían tenerlo años y no pasaría absolutamente nada. Y se negaron a vender, extorsionaron al poder político y nosotros soñábamos con que no se rindieran. Pues, ¿cuál ha sido el premio, entre comillas y sin comillas también, que se le da a quienes escondieron toda esa producción, que finalmente era de suelos argentinos? Se les da el mes de septiembre sin retenciones. No hay retenciones en septiembre. Se le da lo que había sido una idea ya discutible de un dólar soja de 130, 140 pesos, se le da 200, un 30 y pico % más. Ergo, esto equivale a que no haya retenciones en el mes de septiembre. Quiere decir que las retenciones, en buen romance, quizás no existan nunca. Porque si cuando tienen que vender sacan las retenciones, después cuando no venden, ¿qué importan las retenciones? Están ahí como un número, como una ley, como algo escrito, que finalmente no se va a cumplir. O sea que la derrota es de ahora, pero también para adelante. Ellos saben que todas las veces que sea necesario van a esconder su producción en las silobolsas. ¿Quiénes son los asociados a ese agro multimillonario? Los diarios. Es decir, en Expo Agro son Sociedad Rural, Clarín y La Nación. Es decir, van prendidos en absolutamente todos los negocios, los medios de comunicación, y trabajan en función permanentemente de esos intereses. También uno tiene que entender, ponerse en la piel del gobernante. Por lo menos hago el esfuerzo para enojarme, para sentirme menos dolorido, para que la rabia sea un poco menor. Trato de imaginarme lo que significa que todos los días salga un diario negando todo lo que se hace de bien, porque el gobierno ha hecho cosas fantásticas en su momento. El comportamiento del gobierno argentino durante la pandemia, el comportamiento de Alberto Fernández al frente de ese gobierno, fue el mejor del mundo. Y si no fue el mejor del mundo, estuvo entre los 5 o 10 mejores del mundo. Hizo cosas extraordinarias que ahora repercuten favorablemente en la economía de la Argentina. Mantuvo las pymes, mantuvo el trabajo, mantuvo el salario de los trabajadores dentro de todas las miserias. Le sacó ventaja en el comportamiento a todos los gobiernos. Pero cuando vamos a la pelea con el poder real, cuando salimos de aquello que era tan necesario, la derrota es cotidiana, es permanente. Y uno espera, cuando ya queda cada vez menos tiempo, y esto del dólar soja viene, es la última jugada del año, es la última pulseada que teníamos este año, ya no queda otra. Ahora van a vender durante septiembre, efectivamente va a entrar un dinero para el gobierno, efectivamente el dólar va a bajar un poco, pero efectivamente el país será inviable para que el poder político fije las condiciones dentro de las cuales tienen que manejarse sus ciudadanos, porque hay ciudadanos de primera y hay ciudadanos de cuarta, de segunda y de tercera prácticamente no quedan. Han establecido una zanja tan pero tan grande entre lo que tienen unos y lo que no tienen todos los demás, entre la brutalidad de la cantidad de dinero que ganan y que roban y la pobreza y el hambre de la inmensa mayoría de la gente. Porque hicieron más pobres todavía a los argentinos, a la pobreza neoliberal, sin pandemia, sin guerra. Esto es como para tener en cuenta que la llevaron del 27 al 40%, este gobierno, luchando a brazo partido, ha conseguido mantenerla, pero en 42, 43. No quiero pensar cuál será el próximo número cuando hagan el cálculo de pobreza, teniendo en cuenta lo mal que están los salarios, y siendo que la pobreza se calcula tan solo en la relación inflación-salario. Prácticamente esas son las medidas para determinar si la gente es pobre o no. Yo le tengo terror al próximo número que venga sobre la pobreza. Ojalá que el pálpito que tengo no termine siendo tan negativo como va a ser. ¿Y cómo lo hicieron? ¿Cómo lo consiguieron? Si al trabajador lo ayudaron, a las pymes la ayudaron y a las grandes empresas también, al campo. El gobierno, este gobierno, le dio al campo en 2021 y 2022 4.500 millones de dólares del Banco Nación, del Banco Provincia, tomen, para que compren la maquinaria, para que compren los productos que iban a utilizar, etc. Es decir, el Estado, nosotros, jugamos a favor de que pudieran ellos también mantenerse en pie. Cuando se pusieron de pie, quisieron toda la riqueza para ellos y se olvidaron de lo que el gobierno había ayudado en un momento en el cual uno aplaudía
lo que estaba sucediendo, porque ahora, cuando hablamos de que la macroeconomía crece, lamentablemente todavía sin un correlato en el salario de la gente, cuando hablamos de la economía, de la industria, de las exportaciones, el déficit comercial favorable que se da en muchísimos meses, no cayó del cielo. Esto tiene que ver con la buena tarea que en ese año tremendo del 2020 y parte del 2021 hizo el gobierno nacional. Por eso siempre terminaría siendo mejor, porque la intención es buena, pero el poder que usan, la convicción de usar el poder político es muy pobre, es muy poca. Se pierde frente a los medios de comunicación. ¿Ya? No te puedo creer, ¿tanto hablé? Disculpen, uno se entusiasma con estas cosas. Lo vamos a dejar ahí, como corolario. La invitación es a un trabajo, yo siempre menciono la misma expresión, trabajar de ciudadano. ¿Cómo se trabaja de ciudadano? Buscando mucha información, distribuyéndola, aunque sea en la mesa, en la cena, qué sé yo, cuando llegan las fiestas, aunque sea con ese cuñado impertinente y macrista que todos tienen. No hay familia que no tenga uno de ellos, ¿no? Que son bravísimos, vienen y empiezan a tirar indirectas y dicen unas cuantas pavadas. A él también hay que trabajar para darle los elementos que le permitan defenderse, decirle reflexionar un poco. Vamos a mirar juntos, díganle el atentado, y entonces le rebobinan. Y se lo pasan, ¿dónde ves la comedia ahí? ¿Quiénes son? Ella está fingiendo. El tipo que viene y la punta quiere ir preso unos años por jugar con una pistola de agua. Los que están alrededor y se mueven con sorpresa son parte todo de la misma comedia. Es un escenario, es el Teatro Cervantes que en ese momento decide que haya una escena de ese tipo. Pensá un poquito. El coraje que hay que buscar en las personas es cuánto son capaces de retroceder de aquello que piensan casi como una herramienta de vida. ¿Cuánto estamos dispuestos a retroceder incluso de este lado? ¿Cuánto podría retroceder uno si un día aparece una cuenta de Cristina Fernández de Kirchner en un banco de Luxemburgo, de Delaware, de 30 millones de dólares, de 50 millones de dólares? ¿Cuánto podríamos resistir esto? Lo podemos hacer en la medida en que, yo me permití decir en 2014, una nota de Infobae, que se puede buscar que ponía las manos en el fuego cuando estaba haciéndose toda la investigación. Porque yo además vengo con la carga moral que significa que en algún momento también pensé que eran ladrones. Cuando empezó toda esta historia en 2008, en 2009, era muy difícil evadirse de lo que los medios estaban diciendo porque los medios no eran tan sospechables como ahora de lo que estaba sucediendo, y alguno de ustedes conocerá el famoso episodio de los 2 millones de Néstor Kirchner, de los dólares de Néstor Kirchner, que motivaron una crítica feroz de mi parte, una crítica atroz, a la cual él le puso punto final llamándome por teléfono. Yo no lo conocía, Kirchner, pero me llamó por teléfono. Bendito sea ese momento, y me dijo: le estoy mandando todo lo que le va a demostrar a usted que lo que dicen los medios y usted recoge es falso. Y efectivamente todo era falso. Y eso determinó que para poder informar, lea los expedientes, lea lo que dicen los abogados, lea todos los medios de comunicación y busque permanentemente. Y con esa información me hice más fuerte y creo que un poco más sólido en cada una de las cosas que pienso y que digo. Y ese trabajo de ciudadano lo pueden hacer ustedes también, y los invito a que lo hagan todo lo que puedan. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Víctor Hugo. Como siempre decimos, avisos parroquiales. El próximo martes a las 18 horas van a estar acá Roberto Caballero y Carlos Barragán, así que los esperamos a todos ustedes y también por el Zoom. Gracias por todo, fuerte, un abrazo. Quedamos.